ser eh, protegidos, eh, todos esos niños, para que verdaderamente no continúe el mal y se que continúe eh, eh, alabando demonios en forma de diosas, virgencitas, angelitos, santos y niños milagrosos, o piedras, animales mágicos y cualquier otro objeto que necesite de pecados para ser alabado, ¿sí? Eh, no, no puedo eh, quitar obviamente la maldad eh, del mundo, y los cristianos no podemos quitar la maldad del mundo, pero lo que sí podemos hacer es no practicar el pecado, abstenerse del pecado. Eso siempre va a mantener almas que están bien ante Dios, y Dios va a seguir protegiendo el mundo para que continúe su creación, ¿sí? Eso es lo que necesita el humano comprender y entender, que todo tiene un porqué, ya sea en el universo o en el planeta, y la misma existencia de la vida desde sus orígenes, que aún muchos no se han puesto de acuerdo de cuál fue el origen de la vida, y los científicos siempre se están peleando y discutiendo sobre si fue una gran explosión como el llamado Big Bang, o fue verdaderamente algo o alguien en otra dimensión de luz que no conocemos y no tenemos todavía una manera demostrable para que nos explique cómo verdaderamente funcionan las dimensiones de la luz o de los espíritus, y cómo pudo esa dimensión crear otra dimensión en un plano material. Y cómo también existe otro plano, otra dimensión de oscuridad o de demonios, ¿sí? Eso, eso hay que estudiar mucho esos temas, son muy complejos, y hay gente que se dedica a estudiar todo lo que es el mundo de lo paranormal, y aún ellos no pueden explicar muchas cosas, como por ejemplo cómo se formó
todo un universo tan vasto y quién y cómo lo hizo y cómo se formó el mismísimo Dios, ¿sí? ¿Quién hizo a Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Qué es verdaderamente Dios? Y cómo un espíritu tan grande se puede muchas veces aparecer y puede representarse en el cielo, como algunos somos testigos, y nos puede dar mensajes muy cortos, muy de vez en cuando, con una voz sumamente grave y poderosa, para darnos mensajes muchas veces del futuro o de los problemas y los pecados que Él quiere que no sigan, que no continúen, ¿sí? Nadie lo sabe, ¿sí? Nadie nadie lo comprendemos a la perfección y nadie podemos demostrar científicamente cómo funciona Dios y qué es Dios y de dónde viene Dios y el mundo espiritual de la luz, ni tampoco el mundo de los demonios o de los infiernos. Tampoco lo podemos explicar cómo se formó y verdaderamente cuántos demonios hay, ni cuántos eh, almas hay en el infierno. Se han hecho excavaciones un poco profundas que solamente llegan a una muy pequeña capa de la Tierra, ¿sí? Como los que ya saben y han conocido por YouTube o por otros videos de otras redes sociales, con el famoso caso del pozo de Kola en Siberia, en Rusia, donde se encontraron los científicos que estaban excavando para estudiar las capas de la Tierra y estudiar también cuál es la profundidad de cada elemento en la Tierra, y al final encontraron que había una especie de voces o mensajes, al parecer, que provenían de esa excavación, que es mínima si lo comparamos con las profundidades del planeta, porque no llegaron a más de 12 kilómetros de profundidad y encontraron verdaderos lamentos de almas, donde había gente penando, y gritando de dolor, y esas grabaciones o psicofonías ustedes las pueden
escuchar una y otra vez y decidir si son reales o no son reales. ¿Sí? En el mundo de la música y en el mundo de los sonidos existe esa ciencia para estudiar lo paranormal, que es la psicofonía. Hay muchas grabaciones donde verdaderamente se escuchan lamentos, murmullos, mensajes y voces que no tienen explicación científica. Las notas muchas veces nos van a producir un sentimiento, ¿sí? Que nos va a transmitir emociones y mensajes simplemente con las notas, con las voces y con los ritmos, ¿sí? Si ustedes analizan algunas personalidades de cada artista, ustedes van a aprender a identificar la personalidad de cada individuo según su voz, según su sus emociones, sus lamentos, su letra y sus notas, sus sonidos, independientemente si es un músico virtuoso o un músico que no es virtuoso, ¿sí? Lo mismo nos vamos a encontrar en otros ámbitos del arte, como lo es la pintura, la escultura o la ropa, el diseño de la ropa, la moda y los mismos colores y las mismas aromas, incluso de las fragancias o perfumes de cada persona, ¿sí? Todo eso mucha gente no lo analiza hoy en día por el mundo moderno y el acelere y la frialdad y la insensibilidad y el materialismo del mundo moderno, pero muchas personas nunca hemos dejado de observar ese tipo de elementos, detalles, ¿sí? En el cual hay personas en la música que nos transmiten inmediatamente emociones con unas simples notas básicas y unas escalas muy fáciles y unos acordes muy fáciles utilizados en su música, en sus composiciones, mientras hay algunos otros que tocan
extremadamente complejos, extremadamente rápido y extremadamente elaborados, y sin embargo no logran transmitir el mismo sentimiento poderoso y profundo como algunos otros lo hacen con unas pocas notas. Un ejemplo que yo les comparto para ver si ustedes están de acuerdo conmigo sería un guitarrista que, si bien es extremadamente rápido y extremadamente complejo, como lo es o lo fue Paco de Lucía con el flamenco, o podemos citar a otro como podría ser Jimi Hendrix, o podríamos citar otro que podría ser Jimmy Page, o más actual que podría ser Steve Vai o Frank Zappa, o los últimos que conocemos como virtuosos en el mundo de los famosos, como Yngwie Malmsteen o Joe Satriani, Eric Johnson o John Petrucci. Mas sin embargo, los escuchamos, nos fascinan, son muy rápidos, muy complejos, pero después escuchamos a unos guitarristas sumamente básicos y sumamente fáciles, pero su música nos transporta emociones todavía más poderosas y todavía más profundas, como podríamos hablar y poner el ejemplo de Robert Smith de The Cure, en algunas melodías sumamente tristes o sumamente melancólicas, ¿sí? Que yo empecé a escuchar desde mi niñez, a solas, por haber perdido a mis padres en un divorcio y a mis hermanos, y estar haciendo mis tareas y mis momentos libres al lado de una grabadora, siguiendo los ritmos más básicos en la batería con mi pie y con mi mano, desde los 8 años aproximadamente. Si ustedes comprenden lo que yo les estoy tratando de explicar, es que hay otros idiomas que no son ni la escritura, ni las palabras, ni las voces, ni lamentos, sino son las artes, las cuales muchos ya no la estudian y no le dan la profundidad y no le dan la atención adecuada de lo que les está transmitiendo un espíritu de un individuo determinado a través del arte, ¿sí? Ahora, si ustedes estudian, porque hay personas con tantas diferencias en su sentir y en sus emociones, unas que son tan insensibles y otras tan sensibles,
unas tan honestas y otras tan deshonestas, unas tan serias y otras tan juguetonas, pues obviamente no van a tener una ciencia para explicar la diferencia de cada carácter, de cada individuo y de cada espíritu de cada persona. Como vemos, son muchos los temas y muy complejos, de las cuales aún hoy en día no existe una explicación científica, ¿sí? Y por lo mismo no nos atrevemos a ignorar el plano espiritual, mucho menos al mismísimo Dios, ¿sí? O a su Hijo, el Mesías, del cual somos muchos testigos. Eso es verdaderamente más complejo aún de comprender por medio de los espíritus, ¿sí? Igualmente, los artistas como los pintores que ustedes han probablemente conocido, les van a producir diferentes emociones en cada trazo y en cada representación. Podemos citar pintores perfectos, ¿sí? Como en el caso de Rembrandt, que su pintura es perfecta, o fue perfecta. Mas, sin embargo, después podemos encontrar un cuadro de Van Gogh o de Dalí que nos va a producir unas emociones aún más poderosas en nuestro espíritu, ¿sí? En lo que nos hace sentir compasión, tristeza, alegría o ira o coraje, ¿sí? A cualquiera de nosotros. Es una especie de emoción que se forma en el pecho, ¿sí? Nuevamente les trato de demostrar el mundo espiritual que muchos niegan una y otra vez, ¿sí? Las emociones no están en el cerebro, como muchos nos quieren hacer creer, sino las emociones vienen del espíritu, ¿sí? De lo que sentimos en el pecho, que no son los pulmones y el gas que están en los pulmones, ¿sí? Sino es algo más que nos recubre la parte del pecho y parte de tal vez del cuerpo. Hay artistas o escultores como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, que igualmente al solo tocar o al solo estar en un museo contemplando semejantes obras de cualquiera de ellos, nos va a transmitir emociones poderosísimas, ¿sí? Porque son perfectas, la mayoría de ellas, tanto de David como de Miguel Ángel o de Leonardo
Da Vinci, ¿sí? Con cualquiera de sus pinturas o esculturas. Pero también vamos a apreciar eh, una pequeña escultura eh, muy simple y muy imperfecta, como la de un simple niño en muchos de los casos, o un dibujo de un simple niño en muchos de los casos. Tal vez ese dibujo y esa escultura nos va a producir a muchos de nosotros un sentimiento aún todavía más poderoso que una pintura de un gran artista o una escultura. Eh, Hay muchos aspectos, tanto en la música, pintura o escultura, o en cualquier otro de los planos del arte, incluidos la actuación o el cine o el teatro, eh, que van a, obviamente, eh, hacernos muchas preguntas de lo que verdaderamente es lo correcto, incorrecto, perfecto o imperfecto, y eh, lo que es divino o lo que es maléfico o lo que es eh, eh, espiritual o lo que es materialista. Eh, Son muchos los misterios todavía y podemos aquí pasarnos horas y horas hablando de todo esto y nunca vamos a terminar. Pero lo importante es llevar el mensaje a todos sobre ese Dios, sobre ese Mesías y sobre el mundo espiritual del cual algunos somos testigos. Muchas veces eh, desde la niñez eh, eh, hay personas hipersensibles, por así llamarlo, con facilidades eh, de la percepción o eh, de lo que es el mundo de lo paranormal o la evidencia, ¿sí? Eso es totalmente real. Yo he experimentado vivencias así y eh, no tengo explicación hasta hoy científica de todo eso. Y trato de analizar de la manera más coherente, equilibrada, realista y clara para darle una explicación, si bien no científica, pero sí eh, entendible de todo lo que mucha gente no eh, analiza y no comprende o no ve. ¿Sí? Son muchos los ejemplos que podríamos eh, poner en este tipo de mensajes. Yo no eh,
los estoy tratando de aburrir, ni los estoy tratando de hacer eh, pecar, ni tampoco enriquecerme por estos mensajes, simplemente de exponerles la variedad y la profundidad que hay en el mundo espiritual. ¿Sí? Ojalá que lo tomen de buena manera y, y comprendan a las personas que hemos sido testigos del mundo espiritual y de planos paranormales, eh, de las cuales no tenemos explicación científica, ni sabemos a la perfección cómo funcionan eh, esas dimensiones de espíritus y ese Dios y ese Mesías y esos espíritus en pena o demonios. Ojalá que todo esto les sirva y no se olviden de lo más principal en la vida, pase lo que pase a lo largo de sus años y de su vida, que es los mandamientos que están en el Levítico de cualquier Biblia y de ese Dios que es una realidad. ¿Sí? Nuevamente les reitero, solo no maten a nadie, sean tolerantes al máximo posible, no los maten, simplemente no practiquen lo que está prohibido en el Levítico y perdonen siempre a los que les hagan daño, los ofendan, los roben, los insulten y los vitupiren, como el mismo Jesús lo dijo. Recordemos las palabras del Mesías en el Sermón de la Montaña, tan perfectas y tan exactas como el hecho de la advertencia de que todo aquel que siguiera su ejemplo iba a sufrir los mismos males, ofensas y padecimientos que él, pero serían ganadores del reino de su Padre. Y en vez de entristecerse o entristecernos, tenemos que estar alegres y satisfechos porque eso es la señal de que estamos haciendo las cosas como Dios manda. ¿Sí? Y como Jesús nos puso el ejemplo. Recordemos también que las advertencias de Jesús de que a todos aquellos que no nos escuchen a los cristianos predicando la palabra de Dios y los mandamientos de Dios y las enseñanzas del Mesías en su evangelio, van a sufrir peor en el día del juicio que los de Sodoma y Gomorra. Y eso obviamente es porque los de Sodoma y Gomorra no tenían los mandamientos escritos y recopilados por Moisés. Recordemos que el evento de Sodoma y Gomorra sucedió 800 años aproximadamente, o 1000 años antes de Moisés, con la salida de el pueblo hebreo en Egipto.
también lo importante de analizar de cómo Jesús les advirtió a los judíos de que al final de los tiempos iban a ser salvados y vueltos a la vida los últimos en lugar de los primeros. Obviamente también Jesús se refería a que los primeros iban a ser los judíos por haber tenido todos los mandamientos y un Dios verdadero antes que todos los demás. Más sin embargo, los judíos no iban a ser los primeros en ser levantados el día del juicio y salvados por el Mesías, sino serían los últimos, precisamente por haber dado mal uso muchas veces, muchos judíos, a los mandamientos que ellos sí conocen a la perfección, que están escritos en el Levítico desde hace más de 3000 años, ¿sí? Por medio de Moisés, tal vez el más grande de todos los profetas, ¿sí? Y quien afirmó haber hablado cara a cara con el mismísimo Dios. Muchos profetas escucharon mensajes y la voz de Dios, pero nunca vieron su rostro cara a cara. Y obviamente las personas ignorantes, o los no judíos, o los paganos, que no comprenden todo esto, y que no tienen miles de años comprendiendo todos los mandamientos del Dios verdadero, y estudiando al Dios verdadero, por generaciones que se han transmitido su sabiduría, probablemente muchos de esos ignorantes o ciegos, como les llamaba Jesús, van a ser salvados antes y serán los primeros en volverse a levantar de la muerte en el día del juicio. Como vemos, es muy complejo el mundo espiritual y entender al Dios verdadero y a su Hijo, el Mesías. Hay que estudiar y analizar muchos aspectos y equilibrar y poner en una balanza muchos aspectos antes de emitir un juicio y matar a alguien. Yo personalmente no lo recomiendo porque yo nunca lo he hecho, nunca he matado a nadie, por lo mismo, porque no me considero perfecto y por seguir el ejemplo del Mesías. Y porque tampoco me considero que alcanzo a contemplar y entender todo en lo absoluto para yo levantar la piedra o la primera piedra y matar a alguien por sus pecados, como Jesús estuvo siempre en contra. Mucho menos cuando los pecados de un individuo son en la niñez o fueron en la niñez. Y además, todavía más aún, cuando ese individuo, cuando era un niño, fue manipulado. Y peor aún, cuando ese niño, como en el caso de muchos, fue un niño con una familia disfuncional y carente de cualquier información o cualquier explicación y protección en cuanto a los alimentos inmundos y la pornografía y la sexualidad pecaminosa
y la idolatría de la propia Iglesia católica. Mucho más aún si contemplamos que existen métodos muy complejos, incapaces de comprender para un niño, como lo es las frecuencias HARP y la neurociencia. Obviamente las peores en este tipo de juicio van a ser siempre las mujeres, dada su severidad en juzgar a un niño, siendo que las propias mujeres saben lo que hacen contra un niño en muchos de los casos y no puede el niño defenderse. Entonces ustedes analicen qué tan buenas, santas y nobles son en realidad las mujeres a lo largo de la historia. Si son brujas o no son brujas. O si son justas o injustas. O si son sabias o estúpidas. Y si se les hace un bien o un mal al hacerles frente y al decirles sus verdades en su propia cara y al apartarse de ellas. Se los dejo a su propio criterio y les deseo todo lo mejor, que Dios los bendiga y que estudien perfectamente a la mujer verdaderamente lo que son, ¿sí? Desde el jardín del Edén, tal como nos lo dice la palabra de Dios, que es totalmente una realidad. Muchas gracias y que eh, Dios los proteja a ustedes de tanta brujería y tanta maldad de la mujer eh, y a toda su familia, incluidos sus niños. Tengan mucho cuidado con las mujeres, especialmente contra los niños. Muchas gracias.